Muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Es un placer nuevamente encontrarnos en esta videoclase en la que vamos a desarrollar un nuevo tema que son las proposiciones subordinadas sustantivas. Un tema complejo, amplio, así que les voy a pedir que tengan paciencia porque esta primera clase va a servir como una presentación general y en próximas videoclases vamos a ir ahondando en cada una de las temáticas que hoy presentamos. Para comenzar vamos a abordar algunos conceptos que ya hemos visto en clases anteriores que tiene que ver con la pregunta ¿qué son las proposiciones subordinadas sustantivas? Si ustedes recuerdan, la noción de proposición es aquella estructura sintáctica que tiene sentido pero no tiene autonomía sintáctica, ya que depende de una estructura mayor que es la oración y cuya composición de manera perfecta es la de un sintagma nominal sujeto más un sintagma verbal predicado. Entonces, ¿por qué hablamos de proposiciones subordinadas sustantivas? Porque se trata entonces de estas estructuras que aparecen dentro de una oración y que cumplen la función que normalmente cumpliría un sustantivo o un sintagma nominal. Vamos a ver entonces una clasificación de las proposiciones subordinadas sustantivas de acuerdo a la función que cumplen. Las proposiciones subordinadas sustantivas desempeñan las funciones que normalmente cumpliría un sustantivo dentro de la oración simple. Lo que hace la subordinada es ampliar la información a través de una estructura más compleja, que es justamente la proposición. De acuerdo a esas funciones que cumplen, las vamos a clasificar en subordinadas sustantivas de sujeto, de objeto directo, de aposición, de término de complemento y de predicativo obligatorio. Vamos a ver a continuación cada una de estas oraciones compuestas por subordinación sustantiva. Vamos a ir viendo cuáles son los nexos que las encabezan, cómo las podemos reconocer, qué características presentan. Entonces comenzamos por las que cumplen la función de sujeto. La oración compuesta por subordinación sustantiva en función de sujeto es aquella que desempeña justamente la función que cumpliría un sujeto del verbo principal en una oración compuesta. Siempre va a aparecer junto a una proposición principal de la que depende sintácticamente y generalmente la subordinada suele situarse después de la principal, aunque este orden también puede alterarse por razones de énfasis que se quiere colocar en la información. Este tipo de subordinadas suelen estar formadas por verbos que están en voz pasiva o verbos que en su significado refieren a la existencia como ser, existir, acontecer, suceder. Verbos que en su significado se vinculan con la afección como gustar, encantar, importar, molestar, etc. O también con verbos de argumentación y causalidad como comentar, decir, hablar. ¿Cómo podemos hacer para identificar la subordinada sustantiva de sujeto? Para comprobar, podemos sustituir la proposición subordinada por un demostrativo neutro como eso, esto, aquello. Si la oración sigue teniendo sentido, haciendo esa sustitución, se trata de una subordinada sustantiva. Una vez confirmado que se trata de una subordinada sustantiva, hay que identificar si se trata de una sustantiva de sujeto. Para ello, se realiza la conmutación de la subordinada por un nombre o un sintagma nominal y dicha conmutación no puede ser sustituida por los pronombres lo, la, le, los, las, les. Esto es para no confundirnos con el objeto directo.
Y el último paso sería realizar la prueba de la concordancia. Si el verbo de la oración principal se pasa a plural, también debe pasar a plural el nombre o sintagma nominal utilizado en la sustitución de la subordinada en el segundo paso que hemos nombrado. Un ejemplo podría ser: nos encanta que hayan venido. Sustituyo la subordinada por un demostrativo neutro. Nos encanta eso. Después realizo la conmutación de la subordinada por un sintagma nominal y observo que no se puede sustituir por la, lo, le, los, las, les. Nos encanta el plan. No puedo decir nos lo encanta. Y en tercer lugar, si el verbo cambia a plural, también lo hace el sintagma nominal. Por ejemplo, si yo dijera los planes, tengo que cambiar el verbo encanta por encantan. Nos encantan los planes. Los nexos que introducen este tipo de subordinadas son las conjunciones que, si, como interrogativo indirecto, este último, que tienen la función de nexo y no realizan ninguna otra función sintáctica. También pronombres y adverbios interrogativos como qué, quién, dónde, todos con acento. Además cumplen una función sintáctica en la proposición subordinada a la que pertenecen, tienen una doble función por ser pronombres. Y en tercer lugar tenemos verbos en infinitivos que en este caso el verbo no desempeña la función de nexo, sino que es el núcleo de la subordinada sustantiva en función de sujeto. Por ejemplo, visitar París fue una decisión muy acertada. Visitar París sería la proposición subordinada sustantiva con función de sujeto. Al mismo tiempo se trata de una construcción verbal cuyo núcleo es visitar. Vamos a ver un ejemplo de oración compuesta por subordinación sustantiva de sujeto. No me gusta que llegues tarde. No me gusta, podríamos, bueno, ahí tenemos el verbo gusta, el verbo llegues y el nexo subordinante, que es la conjunción que cumple solo la función de nexo subordinante. Entonces, la proposición subordinada es que llegues tarde. Podría ser reemplazado por el pronombre neutro eso, no me gusta eso, no me gusta tu tardanza. Otro tipo de oración subordinada sustantiva es la de objeto directo, la que cumple esa función y está introducida por las conjunciones que o sí, los pronombres interrogativos o enfáticos que van todos con acento, qué, cuál, quién, cuándo, cuánto, dónde, cómo, que son siempre acentuados, tienen matiz interrogativo o exclamativo, son nexos subordinantes, pero como pronombres desempeñan una función sintáctica dentro de la proposición sustantiva de objeto directo. También puede estar introducida por los pronombres relacionantes no relativo cuánto, cuántos, cuánta, cuántas o cuándo, que no están acentuados y no son relativos, por lo tanto solo desempeñan la función de nexo subordinante. Y después tenemos también como nexos subordinantes los relacionantes compuestos, el que, los que, la que, las que, lo que son marcas de subordinación, pero por su valor pronominal desempeñan dentro de la proposición una función sintáctica. Generalmente este tipo de nexos aparecen en las adjetivas sustantivadas, que ya las vamos a ver en una próxima videoclase, y toda la proposición subordinada puede reemplazarse por esto o eso. Veamos un ejemplo. Averiguaron dónde quedaban las ruinas romanas. Aparecen los verbos averiguaron, quedaban y el nexo dónde. Podríamos reemplazar entonces toda esta subordinada por averiguaron eso o averiguaron la ubicación.
Las proposiciones subordinadas, sustantivas, apositivas o que cumplen la función de una posición son aquellas que recordemos que es el desdoblamiento del significado de un núcleo sustantivo y siempre va entre comas. Están encabezadas o introducidas por relacionantes como el que, los que, la que, las que, lo que, y también por pronombres interrogativos o enfáticos como qué, quién, cuál, cuándo, cuánto, dónde y cómo. Veamos un ejemplo. Eso es lo importante, que tú no lo olvides. Entonces ahí vemos los verbos es, olvides, el nexo subordinante que, nos queda como proposición subordinada que tú no lo olvides. Lo importante es, eso es lo importante, ¿sí? Que tú no lo olvides hace estar repitiendo la información de eso y podría ser reemplazada por el sustantivo el recuerdo o por el pronombre neutro eso. Tenemos también las oraciones compuestas por subordinación sustantiva con función de término de complemento, que son construcciones sintácticas encabezadas por una preposición. Recordemos que la función de término es aquella construcción que puede ser una palabra, un sintagma o en este caso es toda una proposición que está a continuación de una preposición. Entonces va a cumplir la función de término porque está marcando la terminalidad del alcance del significado que tiene la preposición. Entonces la estructura generalmente es de proposición principal más la preposición más el nexo subordinante más la proposición subordinada sustantiva de término. En este caso es importante aclarar que la preposición no pertenece a la proposición subordinada, como habíamos visto que ocurría en algunos casos, como en la subordinada adjetiva. Entonces, en la proposición subordinada sustantiva, con función de término, la preposición no pertenece a la proposición. Y además tiene distintas funciones. Puede estar modificando indirectamente a un núcleo sustantivo, modificar indirectamente a un núcleo adjetivo, ser complemento de un núcleo verbal o ser complemento de un núcleo adverbial. Veamos ejemplos de estos últimos 4 casos. Modificador indirecto de un núcleo sustantivo. Por ejemplo, tengo miedo de que no estudies. Bueno, fíjense, tengo miedo de eso. Acá que no estudies es la proposición que sigue a la preposición de, por lo tanto va a cumplir la función de término. En el nivel anterior, tengo miedo de que no estudies, incluida la preposición, es un objeto directo y dentro de ese objeto directo aparece esta proposición subordinada sustantiva de término, que podría reemplazarse por tu irresponsabilidad o eso. Un segundo caso es el del modificador indirecto de un núcleo adjetivo, en el que observamos en esta oración, estaba temeroso de que no volviera. Nuevamente tenemos acá una estructura en la que nos aparece primero un predicativo obligatorio. Estaba temeroso de que no volviera es predicativo obligatorio. Dentro de ese predicativo obligatorio aparece la estructura de que no volviera. Ese de que no volviera es un modificador indirecto de este adjetivo temeroso. Y dentro de ese modificador indirecto va a aparecer la subordinada sustantiva de término, que no volviera, que podría reemplazarse por su ausencia o por eso.
Un tercer caso es el del complemento de núcleo verbal. Por ejemplo, habló a quienes conocían su situación. En este caso tenemos que a quienes conocían su situación es un objeto indirecto y dentro, que ese objeto indirecto está encabezado por la preposición a, y dentro de ese objeto directo, como complemento del núcleo verbal, aparece la proposición subordinada sustantiva de término, que podría reemplazarse por habló a los conocidos o habló a ellos. Podemos observar que también la función de término puede aparecer como complemento de un núcleo adverbial. Por ejemplo, está cerca de quien puede ayudarlo. Aquí vemos que aparece también un complemento circunstancial del lugar. Está cerca de quien puede ayudarlo es el complemento circunstancial del lugar. Dentro de ese complemento circunstancial del lugar hay un modificador indirecto del núcleo adverbial cerca, y dentro de ese modificador directo encontramos la proposición subordinada sustantiva de término, quien puede ayudarlo, que podría ser reemplazado por está cerca de ellos o está cerca de los ayudantes. Bien, pasemos a otro tipo de función que cumple también la subordinada sustantiva, que es la de predicativo obligatorio. Acá podemos observar que puede reemplazarse, a diferencia de las otras subordinadas que vimos anteriormente, invariablemente por el pronombre lo, y está encabezada por, en algunos casos, relacionantes compuestos, como el que, los que, la que, las que, lo que, por pronombres relacionantes como quién, sin acento, y por la conjunción subordinante que. Veamos un ejemplo. Juan es el que conduce la empresa. Bueno, es fundamental la aparición del verbo es, luego aparece el verbo conduce, que está dentro de la subordinada, y acá aparece el nexo compuesto el que, y toda la proposición podría reemplazarse por el sustantivo el gerente o por el pronombre eso. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención. Espero que les haya servido como una presentación general de esta temática, que en próximas videoclases vamos a desarrollar con mayor profundidad y con ejemplos de análisis sintáctico. Les mando un gran abrazo, espero que estén todos muy bien.